La vida en sociedad está llena de conflictos. En esos conflictos muchas veces vemos en nosotros cosas que nos desagradan, que nos molestan o que condenamos. La medida de separación entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo decente y lo indecente, parece ser siempre nuestro propio criterio de la moral. ¿Por qué? Bienvenidos a Problemas Metafísicos. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, que es la sombra. Primero que nada, quiero aclarar que yo no soy psicólogo, no estudio psicología, y lo que vamos a hablar hoy sobre la sombra no es a un nivel de psicología, no es un atendimiento, no es una consulta psicológica, nada de eso. Es una reflexión en un proceso propio que tuve yo de autodescubrimiento y quizás algo de esto te sirva a ti. No dejes de consultar a tu psicólogo, y mucho menos después de mirar mi video. ¿Qué es la sombra? ¿Qué es la sombra? Es aquello en lo que nosotros escondemos todo aquello que reprimimos. Ahora, ahora, vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más al respecto de eso. A fin de poder llevar adelante el razonamiento de este video, veamos el ejemplo de un niño. El niño se considera que nace como una página en blanco, puro, inocente, ignorante. A medida que va creciendo, va siendo enseñado, va siendo adiestrado, va siendo adoctrinado por su entorno, por su familia, por la escuela a la que asiste, por el liceo, por los amigos, por los medios sociales, por los medios de comunicación. Va siendo enseñado, se le va inculcando una verdad, una identidad externa, una identidad ficticia. Se le dice, esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto no se hace, esto sí, esto no podés hacerlo, esto tenés que hacerlo. Se le va inculcando al niño los dogmas, los tabúes, los miedos, los preconceptos del entorno. Entonces se va formando en la personalidad del niño una identidad que no es auténtica a él, es una personalidad del entorno, es una identidad del entorno, es lo que el entorno espera que él sea. Y de esa forma vamos siendo criados, vamos siendo formados, vamos siendo educados como ovejas. Como en la niñez nosotros dependemos prácticamente del entorno, porque en los primeros años de nuestra vida nosotros no tenemos autonomía o capacidad para valernos por nosotros mismos, dependemos del entorno. Y eso nos lleva a qué? A, digamos así, a crear una carpeta en nuestro subconsciente en donde vamos a ir mandando, en donde vamos a ir descartando todas aquellas cosas que vamos reprimiendo para poder encajar en ese entorno del cual nosotros necesitamos, del cual nosotros formamos parte y necesitamos continuar formando parte para subsistir. Esta carpeta en nuestro subconsciente podríamos decir que es como una papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje del ordenador, de la computadora, en donde nosotros descartamos todos los archivos que ya no necesitamos o que están ocupando lugar al pedo. Pero en realidad esos archivos, ellos no desaparecen, ellos van para la papelera de reciclaje. Y ahí quedan esperando a que alguien los elimine o los recupere. Esa papelera de reciclaje podríamos decir que es la sombra. La creación de la sombra, ella se da muchas veces como resultado de burlas, de críticas, de incomprensión, de juzgamientos que el entorno nos hace en nuestros más tiernos años de infancia y a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos en una necesidad de ir guardando, de ir escondiendo, de ir dejando de lado, de ignorando todas aquellas cosas que el entorno nos dice que están mal. ¿Por qué? Porque para el entorno están mal, porque el entorno no está ni ahí para nosotros, para preguntarnos a nosotros qué es lo que queremos o qué es lo que sentimos o qué es lo que pensamos. El entorno, el medio social, espera que nosotros nos adaptemos a él. No nos ven como individuos únicos y irrepetibles y perfectos que somos. Nos ven como
una pieza más que tiene que encajarse en el puzzle, en el rompecabezas. Como adultos, capaz, si alguien viene y nos critica o alguien viene y se burla de nosotros, lo mandamos a cagar, no hay problema. Pero un niño no tiene esa capacidad todavía, ¿verdad? El niño no tiene tampoco la capacidad de formar un argumento para defender su posición de por qué hago esto, por qué quiero esto, por qué pido esto. El niño va a buscar siempre la forma más pasiva de solucionar un problema, que es muchas veces anularse a sí mismo para poder calmar la tormenta. Entonces, a lo largo de nuestra vida nosotros vamos descartando, vamos mandando cositas para la papelera de reciclaje y ahí, o sea, papelera de reciclaje, la sombra, criando y vamos alimentando. Ese monstruito, él se alimenta, él se nutre de todas las cosas que nosotros vamos reprimiendo. Todas las cosas que nosotros vamos reprimiendo, ese monstruito las va comiendo, comiendo, comiendo y se va haciendo cada vez más grande. No es el único ejemplo que se podría citar, pero es un ejemplo muy común y creo que gran parte de nosotros nos vamos a identificar porque vimos o convivimos con alguien que fue víctima de eso, ¿no? Que es el machismo. El machismo en nuestra sociedad es muy estructurado, forma parte de la sociedad todavía. Entonces, cuando un niño, él está, no sé, quiere algo rosado, por ejemplo, o quiere jugar con una niña, o quiere algo de una niña, digamos así, ¿no? Una muñeca, por así decirlo, o un jueguito de cocina, el papá, la mamá le dice, no, eso es de niño, eso no es para varones, juega con un autito, juega con una pelota. O cuando los padres quieren que el niño vaya al fútbol los domingos a entrenar, a jugar, ser un jugador de fútbol, y capaz el niño no quiere, capaz el niño quiere, no sé, dibujar, pintar o otra cosa, y le dicen, no, porque si vos no jugás al fútbol, no sé, vas a ser maricón, ponele. Entonces, el machismo forma parte de esa imposición que el medio nos inculca a nosotros. La cultura machista, que es el ejemplo que estamos citando acá, ella reprime el lado femenino del hombre. Porque sí, mujeres tienen lado femenino y masculino, hombres tenemos lado femenino y masculino también. Entonces la cultura machista ya va a reprimir aquellos puntos, aquellos aspectos de nuestro lado femenino como hombres. ¿Eso qué es lo que va a generar? Y ahí ya entra perfectamente el tema de la sombra. Si nosotros lanzamos para el abismo, para la sombra, para esa papelera de reciclaje, todo lo que tenga que ver con nuestro lado femenino, eso va a generar que nosotros formemos un carácter, una personalidad machista, tirando a misógina muchas veces, ¿no? Como el rechazo a todo lo que es femenino, el rechazo a todo lo que es afeminado, el rechazo a todo lo que es o a todo lo que no es de hombre, de macho, macho pecho peludo. Pero en algún momento todo lo que nosotros mandamos para la papelera de reciclaje, es decir, para nuestra sombra, va a volver a nosotros. Las cosas no quedan para siempre en la papelera de reciclaje. Y en esta en específico no se pueden eliminar los archivos que le mandamos. Entonces, en algún momento u otro, determinadas situaciones van a hacer que vuelvan al escritorio. Es decir, que vuelvan a nuestra parte consciente. Y ahí se generan grandes crisis. Ejemplo, el ser homofóbico, el ser machista. Volviendo al tema que estábamos hablando del machismo, ¿no? O preconceptos con determinadas cosas. El juzgar a los demás porque los demás están viviendo de la forma que a mí me gustaría estar haciéndolo, pero que por yo haber reprimido todo eso, yo no lo consigo. Porque yo mutilé una parte de mi personalidad, una parte de mi identidad. Todo lo que callamos, todo lo que guardamos, todo lo que escondemos, reprimimos, si no es bien tratado, si no es curado, si no es observado, abrazado, comprendido y solucionado de una forma correcta, va a desencadenar muchos tipos de conflictos, muchos tipos de desequilibrios en nuestra vida.
Entonces puede llevarnos a vicios como el alcohol, la ludopatía, tengo anotado acá, pornografía, ¿qué dice acá? Las drogas. O sea, ¿qué son los vicios? Los vicios en realidad son esa sombra manifestada en nuestra parte consciente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reprimido tanto, hemos guardado tanto, hemos callado tanto, que eso nos está ahogando desde adentro. Entonces necesitamos una fuga, necesitamos una puerta de escape, un exit, para ir y poder tomar un poco de aire fresco. Porque todo aquello que venimos guardando adentro nos está ahogando, nos está sofocando. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cada vez más llenando esa papelera de reciclaje. Y ahora, ¿qué hacemos con todos esos archivos si no los podemos eliminar? Entonces hay un escape, hay una fuga, una búsqueda por un poco de oxígeno, de aire fresco. Y esos son los vicios. Sea cual sea, como forma de escape, ¿no? Como fuga, ellos no nos van a ayudar a solucionar lo que tenemos adentro. Al contrario, toda fuga es una ilusión. Todo proceso de escape es un proceso de ilusionamiento. Entonces nosotros creemos que en esta vida de mierda que estamos teniendo, tenemos un momento de alegría porque estamos, no sé, yendo al casino y apostando todo lo que tenemos a ver si ganamos. Yo me estoy divirtiendo, me estoy escapando de mi realidad. O voy al bar y me mamo hasta las patas. ¿Por qué? O voy al baile y paso toda la madrugada allá y disfruto. ¿Por qué? O hago lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? Para intentar escapar de nuestra realidad. Pero no es la realidad de afuera. No es el problema en el trabajo, no es el problema de la cuenta que hay que pagar, no es el problema en el matrimonio, no es el problema en la familia, no es una enfermedad. En realidad de lo que estamos intentando escapar es de lo que hemos acumulado acá adentro, lo que hemos guardado acá adentro que nos está sofocando. Ahí entran los vicios, ahí entran esos desequilibrios que lo que hacen es darnos la ilusión o la sensación de que en realidad nosotros estamos teniendo un momento de paz, un momento de calma, un momento de sosiego en nuestra vida, pero en realidad nos estamos autodestruyendo. Sea a través de una droga, estamos destruyendo nuestro organismo, sea a través de un vicio de ludopatía, estamos destruyendo nuestra economía, nuestras finanzas, sea a través de otro tipo de vicio y estamos destruyéndonos en nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra vida. Siempre los vicios nos van a llevar a la autodestrucción. ¿Por qué? Y ahí entra otro tema. Espero que ningún abogado, que ningún psicólogo esté mirando este video y después me haga una demanda por estar hablando de estos temas. Pero es muy importante. Los vicios, ellos nos destruyen porque entramos en un proceso de autodestrucción. Es decir, todo lo que nosotros fuimos guardando hasta ahora en nuestra vida, o sea, todo aquello que fuimos mandando para la sombra, todo aquello que fuimos mandando para esa papelera de reciclaje, lo mandamos y se va llenando. Eso nos da a entender a nosotros que el que nos sirve es uno mismo, que el que tiene el problema somos nosotros, no es el entorno, no es la sociedad, no es el de afuera el que tiene el problema, es uno. Porque no puede ser, el razonamiento dice, ¿no? No puede ser que todos sean, no sé, heteros y yo sea el único homosexual, por ejemplo. O no puede ser que todos tengan un matrimonio feliz y yo no. No puede ser que todos tengan un trabajo que ganen muchísimo y yo no. Entonces, ¿qué pasa? Yo me empiezo a considerar el problema, el causante del problema. No es reprimir todas aquellas cosas que hemos reprimido, guardado, callado. No, no ese es el problema. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque si yo necesité en algún momento reprimir todo eso, es porque ya había algo malo conmigo. Y ahí entra también en nuestra cultura judeocristiana, que es una cagada, eh, el pecado original, la culpa. La culpa. ¿Qué tema la culpa? Tenemos que hacer un video hablando de la culpa porque la culpa está relacionada a la sombra y es otro tema muy profundo, ¿no? Pa,
hago tal cosa y me siento culpable. No debí hacer tal cosa. No debí decir tal cosa. No debí. Me siento culpable. Y la culpa es una de las cosas que más alimentan a la sombra. Porque cuando nos sentimos culpables, entramos en un proceso de autodestrucción. Nosotros somos el culpable. Mi familia está mal por mi culpa, por yo tomar malas decisiones. No tengo trabajo por mi culpa, porque yo no sirvo para nada. No tengo la vida que quiero por mi culpa, porque soy una cagada con patas. Entonces la sombra, ella se va alimentando. La sombra, ella se va nutriendo. Y ese monstruito va creciendo cada vez más, hasta que llega un punto en el que nos sofoca. Y ahí o recurrimos a un vicio como fuga, o muchas veces recurrimos al suicidio como fuga. Porque ¿qué es el suicidio? El suicidio es una fuga también. No aguanto más mi vida, no quiero más mi vida, no quiero más esta mierda que estoy viviendo, voy y me mato. Eso es suicidio. Eso es una fuga a la realidad. En vez de aprender yo a enfrentar la situación, en vez de aprender a enfrentar la desorientación que estoy viviendo, prefiero huir, prefiero escaparme, prefiero acabar con todo en vez de enfrentarlo. Y eso es consecuencia de todo lo que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. No es por nada que en la adolescencia los índices de suicidio son muy grandes, ¿no? El deseo, la depresión, que es otro tema muy profundo a tratar, la depresión que lleva al suicidio es muy grande entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se está en un proceso de crisis, de desorientación radical. ¿Quién soy yo? ¿Por qué deseo esto? ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué pienso aquello? ¿Por qué mis padres esto? ¿Por qué el entorno? ¿Por qué la educación? ¿Por qué? Porque la adolescencia es una época de muchas preguntas, de mucha desorientación. Y si nosotros no tenemos las herramientas para enfrentar correctamente nuestra adolescencia y todas las crisis que la envuelven, entonces probablemente entremos en un proceso de depresión. ¿Quién nunca conoció a un adolescente en nuestras épocas de estudio que pasaba por depresión? Quizás se mostraba alegre, quizás se mostraba feliz, quizás se mostraba con una máscara, un pantallazo, pero en el fondo sabíamos que era depresivo o depresiva. ¿Por qué? Porque estaba lidiando con todas aquellas cosas que llevaba reprimidas adentro. Y ahí tenemos una otra cuestión. Cuando toda esa lucha interna, cuando todo ese sofoco interno, lleva a muchas personas a buscar lo que se denomina como las religiones de la mano derecha. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Una religión de la mano derecha, que es un término nada académico, es una convención de conceptos y valores basados en la moral, basados en la radicalidad de la moral. El individuo que va en búsqueda de una religión de la mano derecha, ¿no? Sea el cristianismo, sea el judaísmo, etc., es adoctrinado, es enseñado, es inducido, es llevado a ignorar todo aquello que tiene adentro. ¿Tá? Todo eso está mal, es del diablo, es del mundo, no agrada a Dios. Entonces la persona comienza a entrar en un proceso de ignorar todo aquello que está adentro. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que va a influenciar esto? Que muchas veces, en vez de tratar todo aquello que está acá adentro, digo acá, pero es acá, no, en realidad es acá en el cerebro. Todo aquello que está dentro de nosotros, que hemos mandado para la papelera de reciclaje, en vez de mirarlo, en vez de tratarlo, en vez de intentar curarlo, lo ignoramos, lo tapamos, lo cubrimos, le ponemos maquillaje, le ponemos no sé, un enduido por arriba para taparlo, para blanquearlo. Bueno, y ahí entra, ¿no? Lo que... Uy, ¿qué pasó? Ahí entra lo que decía Jesucito, ¿no? Cuando enfrentado a los judíos fariseos de su época, les decía, ¿no? Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera lindos, por fuera lindos, pero por dentro llenos de mierda.
¿Y cuántos no son los religiosos hoy en día que están así? Por fuera se muestran una cosa, ¿no? Andan con la Biblia, Antiguo Testamento, abajo del brazo, te hablan todo, se conocen toda la Biblia, se conocen los versículos, se conocen todo, pero son una cagada, son como decía Jesucito, ¿no? Un sepulcro blanqueado. Por fuera se muestran religiosos, se muestran devotos, fieles a su fe, fieles a su creencia, pero por dentro, cuando los conoces por dentro, te das cuenta que están lejos de profesar de verdad lo que dicen. No es juzgando, obviamente, porque cada persona está en su proceso y es parte de un proceso totalmente legítimo. El tema está en comprender que cuando yo busco una fuga para aquello que tengo adentro, sea en un vicio, sea en el suicidio, o sea en una religión que me oprime o reprime aún más y me enseña a ignorar todo aquello que yo traigo adentro y a enfocarme en lo externo, son fugas. Tarde o temprano se da un proceso de autodestrucción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguna fuga va a resolver lo que yo tengo adentro. Ninguna fuga. En un intento de huir de esa realidad que están viviendo, muchas personas se lanzan, se entregan a la propaganda engañosa de estas sectas o institutos de reacondicionamiento moral y cambian un vicio por otro, un desequilibrio por otro. Entonces, vamos a analizar un poquito la realidad interior de muchas personas que forman parte de una secta o de una institución de reacondicionamiento moral o de una religión de mano derecha. Vamos a usar el ejemplo de la gráfica. No es una cruz, es una gráfica. En esta gráfica que estamos viendo acá, nosotros tenemos allá arriba, en la punta, arriba, una personita amarilla. Esa persona amarilla está en un polo, está en un cuadrante en el que es todo positivo, todo bueno, todo hermoso. ¿Tá? Solo tenemos simbolitos de más. No son cruces, son símbolos de más. A su opuesto tenemos una personita en violeta. Esa personita en violeta, ella está en un cuadrante todo negativo, todos simbolitos de menos. Ese sí lo adivinaron, ¿verdad? Esas personas están opuestas. ¿Qué significa? Mientras uno está entregado totalmente a la racionalidad, al positivismo, mientras uno está entregado totalmente a su parte consciente, la otra está totalmente entregada al desequilibrio, al vicio, entregado a su sombra, rehén de su sombra. Entonces son opuestos. Ninguno de los dos está equilibrado. Ninguno de los dos está equilibrado. Tanto uno como otro simplemente esconden lo que tienen. Uno lo camufla, que es el amarillo. Uno lo camufla y lo maquilla para creerse o considerar que está todo perfecto, que está todo bien. Ya el otro en realidad se entrega a sus desequilibrios, se entrega a sus vicios como una fuga de escape. Pero ninguno de los dos está tratando ese desequilibrio, esa desorientación que tienen. Simplemente están huyendo de él. ¿Cuál sería el ideal o cuál sería la mejor opción? Sería hacer esta raya verde que va entre un polo que es positivo y negativo a un polo que es negativo y positivo. O sea, es una serpiente que serpentea y va de un extremo a otro, que no se entrega a un desequilibrio a otro. O sea, los extremos son malos. Sea un extremo positivo o un extremo negativo. Son malos. ¿Por qué? Porque en los extremos no hay equilibrios. Es como, por ejemplo, si citamos el ejemplo de la balanza, ¿no? No las balanzas que tenemos hoy en día, las básculas, sino aquellas balanzas del justo. Pongamos un ejemplo acá. La balanza me salió esta. La balanza, ella, si tiene más peso de un platito o del otro, se va a desequilibrar. Si tienen el mismo peso de uno y de otro, va a estar estática. Es estático
tampoco es el perfecto equilibrio, porque no hay movimiento. ¿Cuál sería el equilibrio perfecto entre un platito y el otro? Cuando ambos están en movimiento. Cuando ambos platitos están en movimiento, pero dentro de un, ¿cómo se diría? Dentro de un equilibrio, o sea, no va muy allá ni muy acá, pero están ahí parejos, están parejos los platitos. Entonces, ahí podríamos decir que es un equilibrio, porque no es algo estático, algo quieto, algo inmóvil, algo petrificado, no. Hay un movimiento, hay un ida y vuelta, hay un nutrirse y un alimentarse. Hay una frase que la voy a... Ahora me viene a la cabeza, ay, yo no sé por qué no me vienen estas cosas cuando hago toda la planificación del video. Hay una frase que dice... La voy a buscar. La voy a buscar, la voy a buscar y la voy a compartir en mi Instagram. Así que si no me seguís en el Instagram, te invito a que me sigas. Acá abajo te lo dejo, porque voy a compartir una frase que es muy poderosa, que tiene que ver justamente con este equilibrio. El no ser ni muy bueno ni muy malo, ni muy justo ni muy injusto. O sea, ni muy, ni muy tan. Algo así. Pero te invito a que lo mires en mi Instagram. Entonces dijimos que esta persona que está en búsqueda de huir de su vacío, de su abismo, de su sombra, de su papelera de reciclaje, ella va a cambiar un vicio por una religión o un desequilibrio por un fanatismo. Y acá entiéndase fanatismo como también un vicio, es un vicio, el fanatismo es un vicio, es cambiar, por ejemplo, el vicio al alcohol por el vicio religioso. Es lo mismo. Capaz no me destruye físicamente a mi organismo, pero sí me destruye en mi autonomía, en mi libertad. Entonces muchas personas, ellas van a quedar como ovejas. Y justamente se inculca eso, ¿verdad? En las religiones de la mano derecha se inculca mucho el ser oveja, el no pensar, el no cuestionar, el obedecer, el acatar, el seguir lo que se enseña y no razonar y no pensar por uno mismo. El cuestionar, el razonar, el pensar por uno mismo es mal visto. ¿Por qué? Porque te va a desviar, porque te va a llevar al infierno, porque te va a llevar de vuelta al mundo, porque te va a desviar del camino de Jesucito, te va a desviar del camino de Dios, del verdadero Dios. Bueno, y ahí todas las religiones van a decir que tienen al verdadero Dios, el verdadero camino, que son la verdadera. El fanatismo dentro de las religiones es otro tipo de desequilibrio, como venía diciendo, y lleva a muchas personas a lo siguiente: a abandonar el mundo exterior, ¿no? El mundo ajeno a la secta. Tenemos que hablar de secta también. Otro tema muy importante que hablar es sobre secta. Ya lo vamos a tratar. Abandonar el mundo, las amistades del mundo, porque me pueden desviar. Y en parte es real, ¿no? Porque, o sea, si yo vi cuando yo estaba en la iglesia, ¿no? Era muy común ese consejo en el que, por ejemplo, si la persona venía y tenía problema de vicios, se le recomendaba no juntarse más con los amigos que también compartían el mismo vicio para no caer en tentación, para no caer, ¿no? O sea, si yo me drogo, si yo soy un viciado y me junto con otros viciados, entonces soy propenso a volver a caer en el vicio. Entonces se propone a la persona que la persona se aísle de todas aquellas personas que le pueden desviar, que le pueden llevar por el mal camino. Sea en relación a un vicio, sea en relación a malas influencias, malas amistades, gente de otras religiones, gente de otras iglesias también. Entonces lo que hacen es aislarte, que vos te mantengas y te relaciones solo con las personas que profesan tu misma fe, tu mismo credo. Enfocarse en el estudio de la doctrina. Eso es importantísimo, porque si hay que suplir, si hay que cambiar un vicio o un desequilibrio por otro, entonces es muy importante la persona enfocarse en el estudio de la doctrina. Pero ese estudio de la doctrina tiene algo muy característico, que es: no es estudiar por tu cuenta, no es investigar por tu cuenta y sacar tus propias conclusiones. No, casi siempre es consumir
los libros, el material, sea por escrito o audiovisual, de la organización de la que estás formando parte, ¿verdad? Es vos consumir y absorber el conocimiento que ellos defienden, que ellos autorizan, que ellos te dicen, sí, este conocimiento está bueno, pero ¿por qué me filtran a mí el conocimiento? ¿Por qué no me dan a mí, a mi capacidad de, a mi propio criterio, ¿no? A mi propia capacidad de razonar, el yo llegar a la conclusión de esto me ayuda y esto no, esto me hace bien y esto me hace mal? Bueno, en realidad se considera a la persona que todavía no está convertida, que no tiene la capacidad, porque todavía es susceptible a los engaños del diablo, todavía es susceptible a los engaños de su corazón. Entonces la persona no tiene la capacidad de llegar a una conclusión correcta. Entonces se le tiene que adoctrinar, se le tiene que enseñar, se le tiene que mostrar el camino para que la persona pueda llegar a este punto, a esta verdad. No a la verdad que esa persona está necesitando en realidad, auténticamente, sino a la verdad que yo, organización, quiero inculcar a las personas. Este es el problema del adoctrinamiento en las religiones de la mano derecha, que no fomentan el pensar y que cada uno busque por su lado, sino es consumir este material que está autorizado, que está avalado, que es permitido, inspirado por Dios. Frecuentar asiduamente las actividades de la organización es otro tema, forma parte del aislamiento, porque si yo me tengo que aislar de las amistades y de los contactos externos que me hacen mal, que me perjudican, que me desvían, tengo que llenar ese hueco, tengo que llenar ese vacío. ¿Con qué? Con actividades autorizadas por la institución. Entonces, actividades, reuniones, encuentros, un montón de momentos, ¿no? Casi siempre varios encuentros en la semana para que la persona no tenga tiempo de ir en búsqueda de otras verdades o de otros encuentros o corra el riesgo de ser influenciado por los de afuera. Entonces esa persona en un proceso de fanatismo comienza a concurrir cada vez más, a entregarse cada vez más y de esa forma que hace va cambiando poco a poco, va un vicio por otro, va construyendo su propia perspectiva de la realidad, pero no auténtica, no propia, no por una búsqueda personal propia en la que nosotros nos esforzamos por construir una verdad, sino por lo que es inculcado, por lo que es traído, por lo que es enseñado e infundido. Y bueno, otra cosa que se fomenta mucho, ¿no? En estas instituciones de reacondicionamiento moral es el querer, confiar y el obedecer. No razones, no pienses, no te quemes la cabeza, no necesitas. Acá es fácil. Acá está, mirá. Acá está, es hebreo. Acá está la verdad. No necesitas estar buscando la verdad, porque ya la tenemos. Ya tenemos la verdad. Tenés que creer, tenés que asumirla, tenés que defenderla. Tenés que confiar y obedecer, porque esta es la verdad. Es lo que hablamos cuando, en el video anterior, la verdad. Y si esa verdad me llena, me suple, me ayuda de verdad, auténticamente, está perfecto, es tu verdad. Acá no estamos hablando de religión. No estamos hablando de esta religión es buena, esta religión es mala. No ese es el objeto de este video. Sino el entender que muchas veces en búsqueda de huir de nuestra papelera de reciclaje, de nuestra sombra, de nuestro abismo personal, recurrimos a instituciones religiosas que lo único que hacen es cambiar un vicio por el otro. Cambiar un desequilibrio por un fanatismo, que también es un desequilibrio. Pero no se ve así, por eso también es importante tratarlo, porque es una forma en la que muchas personas están perdiendo sus vidas, creyendo que están cultuando algo o siguiendo algo que en verdad quieren hacerlo, pero en realidad están adoctrinados a hacerlo como una forma de escapar de su realidad. No de tratarla, de curarla, de sanarla, sino de escapar. Y bueno, en estas organizaciones, para concluir, ¿no? En estas organizaciones se exaltan o se honran algunos valores, ¿no? Algunos principios que lo que hacen es fomentar y proteger todo esto que hablamos
hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, la humildad, la fraternidad, la obediencia ciega, la sumisión, el temor a las autoridades, el altruismo, son valores que no son auténticos, generados por el individuo, son inculcados del medio, son inculcados de la institución, son inculcados del otro. Tenés que ser humilde, no podés ser orgulloso, no podés tener ego, ¿no? Esa es otra cuestión. En muchas religiones de la mano derecha, el ego es mal visto. El ego es como un enemigo, el ego es lo que me lleva al desequilibrio, el ego es lo que me lleva a yo perderme, a yo ser egoísta. Pero en realidad el ego es parte de nuestra personalidad y también vamos a hacer un video hablando sobre el ego. El ego es parte de nosotros, no lo podemos reprimir, mandar a la sombra, porque cuando nosotros mandamos nuestro ego a la sombra, ahí es cuando se generan problemas con el ego. Pero cuando nosotros aceptamos, asumimos nuestro ego como parte de nuestra personalidad y le damos su justo lugar, el ego en realidad nos impulsa, nos ayuda. Porque el ego que es reconocerme yo como un ser individual de los demás. La obediencia ciega, la sumisión, el temor, o sea, si yo quiero que vos pienses lo que yo quiero que vos pienses, te voy a decir, vos no tenés que pensar, vos no tenés la capacidad para pensar, vos no tenés el criterio para pensar, tenés que creer, tenés que obedecer, porque esta verdad vino de arriba, vino de Dios, vino de la espiritualidad, vino de donde sea. Esta es la verdad, tenés que creer, tenés que obedecer, no podés cuestionar. Si vos estás cuestionando lo que yo te estoy diciendo en este video, estás cuestionando a Dios, porque fue Dios que me dijo que yo te hablara esto, fue Dios el que me lo transmitió. Entonces, a través del miedo, a través de todos estos valores, la persona va apartándose, se va alejando cada vez más de su propia realidad y queda alienada, queda aislada, se extrae, eso, que no sé, no me sale ahora la palabra, pero se extirpa de la vida, de la realidad, y pasa a vivir un fanatismo, pasa a vivir un vicio con aires, con ideas de luces, de colores, soñando con un nihilismo, ¿no? Soñando con... Bueno, el nihilismo es otro tema, también tenemos que tratarlo. Pero soñando con el mundo de las ideas, diría Nietzsche, ¿no? Soñando con el más allá, con ese mundo prometido, en vez de asumir la responsabilidad que tenemos en esta vida, en esta realidad, que es lo que tenemos. Si hubiera un más allá, un cielo prometido, un paraíso, si hubiera una realidad después de la muerte, todo bien, pero todavía no estamos allá, estamos acá. Tenemos que asumir las riendas de nuestra vida acá, porque el acá, el aquí y el ahora es lo que tenemos. Y no podemos estar huyendo, buscando escapes para esta realidad, porque la realidad tarde o temprano nos va a alcanzar. Tarde o temprano la sombra, todo lo que tenemos acumulado, nos va a alcanzar. Entonces, si nosotros no tenemos el valor, el coraje para enfrentarla, no para combatirla, sino para sanarla, entonces vamos a perder, porque no tenemos como ganarle a nuestra sombra a la fuerza. A la sombra, que es algo que nosotros mismos alimentamos, que nosotros mismos creamos, no hay como ganarle a la fuerza. No es por ahí el camino. Para concluir, se dice que las iglesias, con todo este proceso de reacondicionamiento moral, han hecho un gran aporte a la sociedad tratando el tema de los viciados y marginados. Pero, ¿es éticamente correcto o válido cambiar un vicio por otro? ¿Llevar a las personas a cambiar un vicio por otro como una forma de escape? ¿Crear una manada de sumisas ovejas que tan solo obedecen a lo que se les dice y se les inhibe, se les quita, se les anula la capacidad de pensar, la capacidad crítica de cada uno? Presten atención a esta frase. En nombre de intereses personales, muchos abdican del pensamiento crítico, soportan abusos y sonríen a quienes desprecian. Abdicar de pensar también es un crimen.
frase de Hannah Arendt. Y con esta frase quiero terminar este video sobre la sombra. Una primera tanda sobre la sombra, ¿no? La sombra es parte de lo que nosotros somos, porque nosotros la hicimos, nosotros la creamos. Es un ser que está ligado, conectado a nosotros y del cual no podemos huir. La sombra nos acompaña y siempre va a acompañar mientras existamos. El tema es, ¿qué hacemos con esa sombra? ¿Vamos a escapar? ¿Vamos a huir? ¿O nos vamos a entrar en ella? ¿Vamos a ir al encuentro de ella para poder sanarla?